3 minuticos y estamos comiendo. Pipo, suave con la mayonesa que se va a acabar, ¿lo viste? Suave. Saludos familia linda, espero que estén muy pero muy bien. Amigos, como pueden ver es bastante temprano, son las 6:50 en la mañana y hay que tirarse de la cama y ponerse en función de la ofensiva porque como dice mi mamá, los hombres palmados, los hombres sin plata no pueden dormir la mañana. En el video de hoy te estaré mostrando qué desayuna, almuerza y come un cubano común y corriente, un cubano de a pie. Si eres nuevo por acá, pues me presento, mi nombre es Raylon Henry, soy cubano y hago contenido para YouTube. Si quieres estar bien informado, acompáñenme. Una de las cosas que primero hago en el día es arreglarme estos pelos para así lucir un poquito menos feo. En lo que me arreglo lo voy a montar un cafecito, que no es que sea yo muy cafetero, pero hay días en que los necesito para así levantar un poco el ánimo. Así que en lo que se hace el café me arreglo, luego seguimos preparando el desayuno. Se hizo ya, vamos a disfrutar del cafecito. En Cuba hay muchas personas que no desayunan. Muchos salen a la calle con solo una taza de café para pelear, para luchar la vida, simplemente porque no tienen que desayunar. La primera comida del día es el desayuno. Y esta es la más importante y se dice que debe ser bastante fuerte. Pero si vamos a desayunar en Cuba, hay algo que no podemos pasar por alto y es la libreta de abastecimiento. Esta nos va a acompañar siempre. La libreta de abastecimiento es donde se controlan y racionalizan los alimentos en Cuba. Y el pan no escapa de esto. Cada núcleo familiar en Cuba tiene derecho a una libreta de abastecimiento y dependiendo de la cantidad de personas que vivan, así será la cantidad de panes que te den. Si viven 2 personas, bueno, serán 2 panes. Si viven 5, 5 panes. Por eso les digo, en Cuba cada persona tiene derecho a comerse un pan al día. Si te quedas con hambre, pues como dice el dicho, alza la pata y lame. Amigos, cuando fui a la panadería grabé estas imágenes, pero no pude describirlas en su momento. Escuchen la conversación, aparte que en Cuba no hay comida, cuando aparece está exageradamente cara. Y siempre se habla del mismo tema, salir del país. Buen día por aquí. Ahí para te hacía a ti en Tapachula. En Tapachula, en Ecuador, por ahí para allá. Ojalá, mami. Qué dio bueno. Qué vuelta. Ahí, tú sabes, la pelea. De los desaparecidos. ¿Y eso? Como tú. Todo el mundo está viniendo hoy. Mira, el día de galletas, que hacía un chino que no la veía tampoco. ¿Y a cómo el paquete de 25 pesos. 500? De 25 pesos la subieron. Como podemos ver por acá, aquí está nuestro pan. Hoy está bastante bueno. Chiquitico, pero bastante bueno. Con esto no se llena un hombre para luchar la vida, pero hay que tirar para adelante con lo que sea. En mi recorrido para comprar el pan, fui a ver si encontraba algo para hacer refresco, pero no pudo ser. Porque todas las casas donde venden refresco estaban cerradas porque es bastante temprano. Porque el único soquete que se levanta temprano en Cuba soy yo. Es el único que no tiene plata, ¿viste? Así es la vida. La gente duerme su mañana. Como les decía, las casas estaban cerradas y no pude. Así que aquí vamos a hacer el típico agua de mi lordo, de mi tierra. No es más que agua con azúcar y ese va a ser nuestro refresco de hoy. Un pan con un poquito de mayonesa que me queda. Y ya, con eso vamos a tirar para adelante. Entonces, ahora vamos a matar a la que nos está matando.
desayuné, ahora voy a poner un poco de agua a hervir, luego me voy a poner a lavar. Para ustedes serán unos pocos segundos, pero para mí será más o menos alrededor de 1 hora y media. Nos vemos cuando ya esté en función del almuerzo. Ahora déjame ir poniéndome en función del almuerzo, que ya van a ser las 12 del día. Y nuevamente hay hambre. Llega el mediodía y con él la hora del almuerzo. Hoy lo que tengo es arroz, picadillo y un boniatico hervido. Pero por acá hay un refrán muy popular que dice: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena o come como un mendigo. Vayan dejándome en los comentarios si he cumplido con alguna parte de este refrán. Si desayuné como un rey o almuercé como un príncipe. Ya en la cena veremos qué pasa. Y como pueden ver acá, este es nuestro almuerzo de hoy. Arroz, picadillo y boniato hervido. Pasadas unas cuantas horas después del almuerzo, ya son las 8 de la noche y en Cuba se estila mucho guardar la mejor comida para estas horas. Claro, el que puede. Vamos a ver en mi caso qué es lo que tenemos. Así va quedando nuestra comida de la noche de hoy, nuestra cena. Picadillo, arroz y chícharo, la chicharrita. Ahora esto se va para el microwave y luego nos sentamos a comer. Ya son las 8:30 y tenemos tremenda, pero tremenda hambre. Amigos, y esta es la comida o la cena, como les digan en sus países, que nos va tocando en el día de hoy. Por aquí tenemos picadillo, chícharo, arroz y la chicharrita. Así vamos a comer. Que ya son más de las 8:30, bueno, 8:45. Y hay tremenda hambre. Dios mío. Yo haciéndome el del tenedor y al final tuve que ir a coger una cuchara para poder terminar de comerme esto. Si no estoy fino, ni nada de eso. Coja su cuchara, hermano, y tire para adelante. Ya terminamos de comer y mira cómo quedaron esos platos, limpiecito. Y no se desperdicia nada, esto está fuerte. Amigos, y en el día de hoy estuvimos viendo que desayuna, almuerza y come un cubano común y corriente, un cubano de a pie. Y vayan dejándome en los comentarios si en algún momento de este video pude cumplir con la máxima de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video y espero que no sea con tanta hambre como en este. Chao, chao.